Que Dios les bendiga, amada iglesia, comprada y lavada con la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor, que cada día Él nos colma de grandes beneficios. Y también de poder estar en esta reunión, de deleitarnos con la palabra, alimentar nuestra alma. Dios les bendiga y les guarde. Les saludo en el amor del Señor y les envío un fuerte abrazo. Para todos los que me están mirando, les envío un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga en gran manera. Ahora bien, vamos a continuar con la serie de esta serie del pecado. Estamos hablando acerca del pecado. Y mis queridos hermanos, abrimos un pequeño paréntesis para que se llevara a cabo un culto de intercesión, que es también muy importante. Pero ahora ya ese día, pues ahora sí voy a darle la enseñanza, durante la enseñanza, reciban esta enseñanza, pongan mucha atención. El tema de hoy que voy a compartirles es el poder destructor del pecado. Parte 1, esto tendrán 2 temas más acerca de este mismo tema, el poder destructor del pecado. Basado en lo que dice Romanos 6:23, que todos, tal vez la mayoría se lo sabe de memoria, pero en la versión de Palabras para Todos lo quiero leer y dice así la palabra de nuestro Dios: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. O en la versión 60 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Ese es el texto que se basa con ese tema. Y hermanos, hablar acerca de ese tema, el poder destructor del pecado. La causa del pecado es la muerte y juicio, y se ha extendido hacia todos los hombres. Desde el momento en que el hombre pecó, esto se extendió, se ha venido extendiéndose en todos los seres humanos. Por culpa del pecado, la humanidad ha tenido que sufrir de muchas maneras. Por las enfermedades de todo tipo, por ejemplo, el SIDA, la depresión, defectos físicos al nacer, etc. Han tenido que sufrir, ¿verdad?, sobre la muerte, la infelicidad, hambres, guerras. Es lo que ha venido sufriendo la humanidad por causa del pecado. La triste realidad es que a pesar de que el pecado causa todas las cosas terribles de sufrimientos, y eso es lo que ha venido padeciendo el ser humano, aún así la gente sigue siendo ahora sí esclavo del pecado, porque así lo dice el Señor Jesús en San Juan 8:34. Y no buscan librarse cuando el Señor vino a eso, a dar libertad. Y como dice ahí la palabra en San Juan 8:36, la verdad os hará libres. Entonces, eso es lo más triste, en realidad, de que sabiendo de que el pecado tiene cierto poder para destruir, aún así el hombre sigue pecando, viendo cómo personas han sido destruidas por el pecado, y el hombre sigue pecando, sigue siendo esclavo, no quiere ser libre. A continuación, entonces, vamos a analizar el poder destructor del pecado. Y para esto quiero compartirles que en qué manera el pecado ha destruido al ser humano. ¿En qué? En primer lugar,
el buen nombre y nuestro carácter. Eso es lo que ha venido a destruir nuestro cuerpo, nuestros talentos y nuestras oraciones. Cuatro, ahora sí, asuntos importantes de lo que ha sufrido el ser humano. Recordando que la causa del pecado es la muerte y juicio. Y se ha extendido a todo ser humano, no importa la edad, pero el pecado desgraciadamente ha destruido muchas vidas. Vamos a iniciar ahora sí con el primero. El pecado tiene poder para destruir el buen nombre y el carácter. Esto es lo que ha hecho ahora sí el pecado. De acuerdo a la Biblia, lo que dice Proverbios 22, versículo 1, aquí está esta verdad y lo que ha hecho el pecado. Lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos, y que dice así: es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro y la plata. Qué hermosa palabra tenemos aquí. Igualmente lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que dice así: es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Eso es lo que dice la Santa Escritura acerca de lo que es el buen nombre y el carácter. Entonces, ¿qué ha hecho el pecado? ¿Qué ha hecho el pecado? El que ha cometido cada día pecado, pues ha destruido su buen nombre. Por lo menos estos versículos nos revela la importancia del buen nombre y reputación. No sé cuántos de ustedes se han preocupado por tener una buena reputación. No sé cuántos de ustedes se han preocupado porque su buen nombre sea reconocido ante la sociedad. El que le preocupa de tener una buena reputación, entonces busca la manera de escapar y de no practicar el pecado. La Biblia y la sociedad comprueban que el pecado arruina el nombre. Fíjese nada más, arruina el nombre. Por ejemplo, hay unos ejemplos de acuerdo a la Biblia: Caín, Jezabel, Judas Iscariote, Demas. Todos esos personajes, y hay más en la Biblia, por el pecado, desgraciadamente, perdieron su reputación, perdieron su buen nombre, ¿sí? Y terminaron mal. ¿Qué hizo el pecado con ellos? Los destruyó. Eso es en cuanto a lo que dice la Biblia. En la sociedad encontramos a muchos destruidos su buen nombre. Como por ejemplo, ¿quién? El expresidente Clinton. Tenemos algo ahorita reciente: el exsecretario de la Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. ¿Dónde están? ¿Cómo están terminando esas personas? Destruyendo. El pecado los ha destruido su buen nombre. Los ha destruido. Están en esa mala fama, en otras palabras. Eso es lo que hace el pecado. Y así podemos mencionar otros personajes de la historia y de nuestro tiempo, que usted ya sabe, que posiblemente en un tiempo tuvieron un buen nombre, pero por dejarse vencer por el pecado, por practicar el pecado, ahora están por los suelos su nombre. No hay un buen nombre. Es importante tener un buen nombre
porque de esa manera podemos influir en nuestro entorno. Esto es una verdad, como lo dice en Mateo capítulo 15, versículo 13 al 16. Es Mateo 5, 13 al 16, donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Y luego dice ahí que vuestra luz así alumbre a los hombres, para que así, que el nombre del Señor sea, ¿qué? Glorificado. Entonces, ¿cómo queremos? Ahora, y como lo dice aquí Proverbios, que es mejor ser respetado que ser rico. Es mejor, ¿sí? Y dice la otra parte, porque el buen nombre es más importante que el oro y la plata. Y lamentablemente el ser humano le ha dado más importancia el oro o el dinero y ahora sí, su buena reputación es destruido por el pecado. Igualmente, como lo dice aquí Eclesiastés, es mejor tener un buen nombre que tener un buen perfume. Así es. ¿De qué sirve que se tenga un buen perfume, que huelas bonito de esa manera, de una manera natural, pero en tu vida moral o en la vida moral, ¿sí? En la vida moral hueles mal, o es decir, tu reputación ha caído por los suelos. Y hermanos, no solamente ahora sí es destruido el buen nombre, el carácter, sino que lamentablemente el nombre de Dios es blasfemado. Consideren eso, consideremos esto. Nomás por practicar el pecado, el nombre de Dios es blasfemado. Ahora vamos a hablar acerca del carácter. Entonces ya vimos el del buen nombre. Espero que usted me esté entendiendo lo que hoy estoy enseñándoles. El carácter es muy importante porque define nuestra persona. ¿Quiénes somos en realidad? Somos personas honestas, íntegras, amables, confiables, respetuosos. Eso es el carácter. Pero si se practica el pecado, pero si ahora sí se hace el pecado, pues seguramente el carácter de esa persona se destruye. Ya esa persona ya no es confiable, ya esa persona ya no es íntegra, ya esa persona ya no es respetuosa, ya la gente le falta el respeto. ¿Por qué? Porque es tal vez muy grosero, ahora sí muy mal hablado. Entonces, todo esto es lo que hace el pecado. El pecado, es decir, destruye el carácter. Por esa causa, no permitamos que el pecado reine en nuestras vidas, para que no seamos destruidos, para que no nos destruyamos. No permitir que el pecado reine en nuestra vida. Si tú le permites que el pecado reine en tu vida, vas a terminar destruido moralmente. Es decir, tu buen nombre estará por los suelos. Tu carácter estará siendo destruido. Nadie te va a creer. Nadie te va a tener confianza. Vas a perder la confianza de tu propia familia, de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres. ¿Cuántos casos no he tratado de estos? Cuando hay personas que caen en pecado y el familiar dice, ya no le tengo confianza, ya no le creo. Así lo han dicho. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hizo el pecado? Destruyó por completo la buena reputación, destruyó el carácter.
Ya no hay honestidad. Esto es lo que hace el pecado. El poder del pecado tiene poder para destruir el buen nombre y el carácter. Segundo, el pecado tiene el poder para destruir nuestro carácter, nuestro cuerpo o el cuerpo físico. Encontramos en la Biblia, ahí en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20, donde nos dice ahí la palabra del Señor que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando el hombre está pecando, está ahora sí atrapado en el pecado, ¿qué está haciendo? Destruyendo su cuerpo. Cuando ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Voy a explicar un poco más sobre esto. La inmoralidad es una de las avenidas del pecado. Usa para destruir el cuerpo, nuestro cuerpo. Si hablamos de inmoralidad, debemos referirnos a los actos sexuales que ahora sí que no están autorizados por Dios, que están reprobados por Dios, que Dios no acepta tales actos sexuales, como por ejemplo la zoofilia. ¿Y qué es la zoofilia? Es la relación sexual con los animales. Es decir, una mujer con un perro, un hombre con una puerca, etc. Qué horrible, qué asquerosidad. La homosexualidad, ese es otro. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Ha destruido. Tenemos otro ejemplo más. Necrofilia. ¿Y qué es la necrofilia? Es lo más horrible de tener una mente tan más depravada. Personas que, ahora sí, que no tienen escrúpulos. Personas que tienen relaciones sexuales aún con los muertos. Con una persona que no tiene vida, tiene relaciones sexuales. Adulterio, fornicación, todos estos ejemplos, y hay más, que han venido a destruir el cuerpo del ser humano. ¿Cómo lo han destruido? ¿Cómo el pecado ha destruido el cuerpo humano? ¿Cómo? Por las enfermedades venéreas. Son las consecuencias fatales de una vida inmoral. Por ejemplo, tenemos la enfermedad del SIDA, que según las estadísticas, dice, han hecho estrago casi por completo en algunas áreas del continente africano. Lamentablemente en ese continente africano, gran parte de gente está sufriendo por el SIDA. ¿Y por qué? Simplemente por estar, ahora sí, dejándose gobernar por el pecado. Otra venida que destruye nuestro cuerpo es el alcohol. Ese es otro. Como lo dice Proverbios 21, que lo voy a leer también, es importante que le voy a dar lectura. Proverbios 20 lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así. Dice la palabra del Señor: el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos, hacen que la gente pierda el control de sí mismo. Eso es lo que hace el alcohol. Esta es la otra venida que se le puede llamar así, que destruye el cuerpo, el alcohol. La Biblia nos advierte del uso del alcohol. Es pecaminoso, es destructivo. En los medios de comunicación
tienen una manera seductiva de presentar el alcohol. ¿A poco no lo han visto? No se ha visto cómo se anuncian las bebidas alcohólicas por la televisión. Pero no muestran lo que deja esas bebidas alcohólicas, la violencia. No muestran que aquel borracho dormido en la calle, todo orinado, todo sucio, la pérdida de un ser querido, o un inválido por un conductor ebrio, borracho, ¿qué es lo que ha ocasionado? Eso no lo televisan, eso no lo anuncian. Ahora sí, los medios de comunicación no anuncian cuáles son las consecuencias del alcohol, cómo está destruyendo vidas, cómo están destruyendo familias. Por el alcohol hay desintegración familiar, hay tantos pleitos. El alcohol causa daños irreparables, lamentablemente. Otra venida que destruye el cuerpo es el cigarro. Es una verdad indiscutible que fumar causa cáncer en los pulmones. ¿Cuánta gente no ha muerto por causa del cigarro? Que donde los pulmones se destruyen por completo y eso le priva la vida al ser humano. El cáncer es uno de los enemigos más mortales del cuerpo humano. Por lo tanto, estos vicios y otros más son ocasionados por el pecado. Cuidemos nuestro cuerpo, porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Seamos responsables de nuestro cuerpo. Este es el otro, ahora sí, como el pecado destruye. Entonces, el pecado que ha hecho, ha destruido muchos cuerpos físicos. ¿Cuánta gente no ha muerto por este pecado? Número 3, el penúltimo punto que tengo. El pecado tiene el poder de destruir nuestros talentos. Nuestros talentos. Y tenemos un pasaje bíblico que les dejo de tarea para que ustedes lo lean. Lo que dice ahí en Mateo capítulo 25, del versículo 14 hasta el 30. Y ahí es donde habla acerca de los talentos, donde nos dice que todos hemos recibido talentos, que los tenemos que trabajar, porque un día va a venir el dueño y nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Y exactamente eso es lo que relata Mateo capítulo 25 del 14 al 30. Si usted toma nota y usted lo pueda ahora sí estudiar, y donde ahora sí se nos habla sobre los talentos que Dios nos ha dado. Entonces, para minimizar el tiempo, dejo de tarea que lean Mateo 25, 14 al 30. Ahí está ese pasaje bíblico. La Biblia y la sociedad secular comprueban que el pecado
puede destruir muchos talentos. Nuestros talentos pueden destruir nuestros talentos. Por ejemplo, grandes predicadores con mucho talento, pero por causa del pecado ya no predican. Ya no pueden predicar. Qué lamentable. Y yo soy testigo de eso. Lamentablemente, ¿cuántos hombres, mujeres eran buenos para predicar, buenos para enseñar la palabra? Tenían el talento para hacer ese trabajo, pero se dejaron envolver por el pecado, cayeron en la tentación. Y entonces, ¿qué hizo el pecado? Destruyó esos talentos. Hoy vemos las personas que ya no pueden predicar, ya no pueden enseñar. Por más que le quieran intentar, no lo logran, no pueden. La oportunidad les fue quitada. ¿Por qué? Por causa del alcohol, las drogas, mujeres, el amor al dinero, etc. Así es como muchos han caído. Han sido destruidos por el pecado. También grandes empresarios, líderes comunitarios, personas con mucho talento para hacer el bien, ya no pueden hacerlo porque el pecado destruyó sus talentos. Por esa razón, tanto la Biblia como la sociedad secular tenemos pruebas de que la gente ha sido destruida por el pecado, es decir, sus talentos o esos talentos han sido destruidos. Qué terrible. Por esa razón, hoy es el consejo. No dejemos que el pecado destruya nuestros talentos. Cuídate. Pon atención a tu vida espiritual. No vayas, no permitas que el pecado destruya tu talento. Tú que ya empiezas a predicar, tú que das clases, le das clases a los niños, tú que ministras la alabanza, tú que cantas, tan bonito, tienes ese talento para cantar. Pero si pecas, si caes en pecado, cualquier pecado que he mencionado, va a destruir tu talento. Por eso este es el tema. El pecado tiene poder para destruir tus talentos. Aguas, cuidémonos. Y ahora sí, disfrutemos y que esos talentos se sigan usando, se sigan explotando. Bendito sea el Señor. Espero que diga un amén. Por último, el pecado tiene el poder de destruir nuestras oraciones. La Biblia lo dice muy claro en Isaías 59, que es un versículo, un pasaje bíblico muy conocido, pero lo voy a leer porque es interesante dar lectura en la misma versión de Palabra de Dios para Todos, que dice así, Isaías 59, 1 y 2. Mira la mano del Señor, no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos para no oír. Pero, aquí está, pero
las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho de que Él se oculte y no los escuche. Aquí está la verdad bíblica. Hay dos versículos más que quiero compartirles. El Salmo 66, también este hermoso salmo me llamó la atención, me gustó y por eso lo comparto. Estoy compartiendo con ustedes. Salmo 66, versículo 18, dice así. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía. Ahí está. ¿Qué es lo que dice el salmista David? Ahora el proverbista igual nos habla acerca de esto. Proverbios 28:9, con la misma versión, que dice así. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Ahí está. 3 verdades bíblicas. Lo que nos enseña, lo que hace el pecado, que en cierta manera destruye nuestras oraciones. Si pecamos, si hacemos lo malo, entonces Dios no escucha nuestras oraciones. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que una vida pecaminosa impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Los pecados que impiden que no sean escuchadas nuestras oraciones, ¿cuáles son? La mentalidad idólatra, una relación matrimonial inapropiable o una vida inmoral, en pocas palabras, la falta de fe, la falta de pedir perdón y perdonar, una actitud arrogante, ignorando el pecado y pretender que nada va a pasar, que nada va a suceder. Pues lo hago, fui que no pasa nada. Viene el diablo y te cuchichea en el oído y te dice, no pasa nada, mira esto, aquello, hazlo, háblale, enamórala o enamóralo y qué sé yo. Respóndele, no pasa nada. Así el diablo te dice, ¿sí? El diablo te dice, no pasa nada. Pero Dios, ¿qué te dice? Tu oración no va a ¿qué? No va a ser escuchada. Es decir, el pecado tiene poder de destruir nuestras oraciones. Que no lleguen a la presencia de Dios. Que Dios oculte su rostro, sus oídos de nosotros. Por esa razón, tenemos que ser cuidadosos en este aspecto. Por lo tanto, no dejemos que el pecado destruya nuestras oraciones. Hoy Dios nos está advirtiendo qué es lo que puede hacer el pecado, de qué manera nosotros podemos ser dañados, destruidos por el pecado. Hasta aquí les comparto este tema, el poder destructor del pecado, parte 1. Próximamente les compartiré parte 2. Vimos cómo destruye el pecado. ¿Qué destruye? El buen nombre y el carácter. ¿Qué destruye? Nuestro cuerpo, nuestros talentos y nuestras oraciones.
La causa del pecado es la muerte y juicio. Y recuerden que esto se ha extendido para todos los seres humanos, para todos los hombres. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios nos ama mucho, Dios te ama mucho y Él quiere seguir usándote. Él se deleita cuando tú le cantas, cuando tú le sirves con todo el corazón, cuando tú te vas a la misión con tanto gozo y alegría, cuando tú vas con gozo a hacer la reunión de grupo, del grupo pequeño, de la célula. Dios se complace, se pone contento al verte que le sirves con un corazón limpio. Pero ¿qué sucede si tú llegas a pecar? Si tú estás practicando algún pecado ahí en lo oculto, Dios no te está escuchando. De nada sirve de lo que estás haciendo. Cuando una persona está practicando, o un hombre está practicando el pecado, está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Le es necesario nacer de nuevo para entrar en comunión con Dios. Pues las iniquidades del hombre han separado entre él y Dios. Y tengamos presente, Dios juzgará pronto a todos esos pecadores y todas esas acciones, incluso las más secretas. Por lo tanto, aprovechemos la oportunidad que Dios hoy nos está dando. Hoy Dios te está dando. Hoy es tu oportunidad para que reflexiones, para que no peques, para que el pecado no te destruya. Por lo tanto, la decisión es tuya. ¿Quieres permanecer arriba o quieres irte abajo? Solo el pecado te puede tumbar y te puede destruir. Y te puede destruir tus talentos. Por lo tanto, te dejo esta enseñanza. No te pierdas el siguiente tema.